Les he compartido el PDF para que ustedes puedan estudiarlo en casa, acompañado de todos los textos bíblicos, y además también he incluido unos segmentos para que ustedes puedan participar, para que ustedes puedan completar, para que ustedes puedan hacer una autoevaluación y ver de qué manera estamos moviéndonos y sirviendo en la iglesia del Señor. Aquellos que no estén en el grupo de WhatsApp, que es el grupo de los miembros de la congregación, yo he traído también dos copias del estudio, así que después, terminada la reunión, ustedes me lo pueden solicitar o me pasan el número de teléfono y yo enseguida les paso el archivo. Bien, como venimos tratando en estos domingos, en esta serie de temas que tienen que ver con la doctrina de la palabra de Dios, aquello que confesamos, aquello que creemos, y hoy vamos a ver algo acerca de los credos y de nuestra doctrina. Hoy nos toca un tema vital, fundamental. Gustavo nos hablaba también en la Cena del Señor aspectos de este tema, ¿verdad? Pero lo que vamos a desarrollar tiene que ver con la esencia y la conformación del organismo más importante del mundo actual, que es la Iglesia de Cristo. Digo organismo y no organización, y vamos a ver, vamos a explicarlo cuando desarrollemos, por qué afirmamos que la Iglesia de Cristo, la Iglesia del Señor Jesucristo, es un organismo, aunque tiene algunas características y connotaciones de organización. Primeramente vamos a definir lo que significa la palabra iglesia, porque hay mucho de preconcepto, de cosas que venimos arrastrando de quizás nuestra cultura general o lo que hemos leído por ahí, si es que no hemos estudiado el tema. La palabra iglesia, ustedes saben, significa, etimológicamente hablando, los que han sido sacados afuera o los que han sido llamados afuera o los que han sido segregados afuera. Esto es lo que significa la palabra en el idioma original que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es el griego. Allí en los apuntes tenemos un desarrollo también de esta base exegética del significado de la palabra. Pero tiene que ver, es muy importante, a nuestro castellano, la palabra iglesia no se ha traducido, ¿sí? Nos suena muy castellana la palabra iglesia, ¿no? Nos suena muy español, pero en realidad es una transliteración, ¿sí? Porque suena prácticamente igual que en su idioma original, que en el griego. Eclesia, iglesia, es exactamente lo mismo, es una transliteración. Por lo cual, la palabra en sí mismo no nos describe su significado. Y ese significado de aquellos que han sido llamados afuera, porque eclesia, kaleo, significa llamar, ¿sí? Y ese prefijo habla de extirpar, de sacar, de retirar, de segregar hacia afuera algo, como algo que ha sido tomado y puesto aparte afuera de otra cosa también que lo contenía. Bien, esto encierra el profundo significado teológico de lo que representa la Iglesia de Cristo en el mundo. Literalmente significa aquellos que hemos sido llamados por el Señor Jesucristo, sacados de este mundo, ¿sí? En términos espirituales hemos sido retirados del mundo, aunque seguimos caminando por esta tierra, ¿sí? El Señor nos ha sacado de este mundo y dice la palabra en Filipenses capítulo 3, verso 20, que no nos ha dejado así en el éter, sino que nos ha dado una ciudadanía. Y la palabra dice que nuestra ciudadanía ahora está ¿dónde? En los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto es lo que habla referido al rapto de la iglesia. Pero los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús, hemos sido llamados y sacados de este mundo para formar parte de este nuevo organismo que es la iglesia. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento esta palabra, nos estamos poniendo un poquito técnicos
a modo introductorio nada más, pero después vamos a hacerlo un poquito más práctico, ¿sí? En el Nuevo Testamento esta palabra se utiliza en 3 sentidos diferentes. Por ejemplo, podemos ir a Hechos, capítulo 13, verso 43, y dice, despedida la congregación, ahí aparece la palabra iglesia, la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían de que perseverasen en la gracia de Dios. Es decir, acá se refiere simplemente a una asamblea, a un grupo de personas. Y esto define un poquito el concepto de iglesia. La iglesia es eso, es un grupo de personas, ¿sí? Una asamblea de personas, una reunión de personas, ¿sí? También hay un segundo sentido en el cual vemos en el Nuevo Testamento que es empleada la palabra iglesia. La podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, texto que nos citaba Gustavo también en la Cena del Señor. Y en palabra del apóstol Pablo dice así, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Es decir, cuando el apóstol Pablo da su testimonio y dice, yo no merezco el lugar que ocupo, porque yo he sido perseguidor de la iglesia, y no se refería a un grupo local, sino se refería al conjunto de los creyentes y de los cristianos del mundo en ese momento, ¿sí? O sea que en primer lugar encontramos una acepción que tiene que ver con simplemente una asamblea, un grupo de personas, es una iglesia. En segundo lugar, también encontramos que se refiere en el Nuevo Testamento a el conjunto de los redimidos por Cristo. Aquí en el apunte yo le he pasado todos los textos para que ustedes puedan estudiarlo con tranquilidad en sus casas. Y también en tercer lugar, encontramos una acepción o una referencia de la palabra de iglesia a un grupo más pequeño, a un grupo local, ¿sí? Una comunidad local de redimidos por Cristo. Y esta es la acepción más empleada en el Nuevo Testamento. 90 de las 108 veces que es utilizada la palabra iglesia se refiere al grupo de la iglesia local, ¿sí? Y por ejemplo, vamos a leer un texto, por favor, Romanos 16:5, un texto que lo conocemos, dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y acá se refiere a que en la casa de un hermano había una iglesia, ¿sí? Había un grupo, una asamblea de redimidos, ¿sí? Pero no era la iglesia de Cristo en el conjunto total de los redimidos, sino un grupo, una expresión local de lo que es la iglesia de Cristo. Bueno, estas son algunas de las características que encontramos, ¿no? Ahora, yo les voy a leer acá una definición. Dice, las iglesias locales no son propiamente partes de un todo superior que las englobe, sino células locales completas en las que la Iglesia universal se concreta visiblemente. Bueno, parece una definición bastante difícil de comprender, pero la vamos a explicar muy sencillamente. La Iglesia universal de Cristo, la Iglesia que sabemos es invisible, nadie la puede ver, nadie puede conocer sus límites, no conocemos el alcance, la frontera final de la Iglesia de Cristo, hasta dónde ha abarcado. ¿Por qué? Porque la conforman todos los creyentes en Cristo Jesús y nosotros no conocemos los corazones de las personas, por lo cual no sabemos hasta dónde alcanza la Iglesia de Cristo. Es invisible, pero el Señor que la creó, que la sustenta, sí conoce, ¿no? Ahora, las iglesias locales, vamos a poner como ejemplo la Iglesia del Señor aquí en Parque Casas, la Iglesia del Señor en Barrio Sarmiento, o en Calle Galvez, o algunas de las iglesias que conocemos nosotros, sumadas, todas sumadas, no conforman
la totalidad de la iglesia de Cristo Jesús, ¿sí? Es decir, que no podemos definir a la Iglesia Universal de Cristo como la suma de todas las iglesias locales. Eso sería una expresión errónea, ¿sí? Pero sí lo que podemos decir es que la expresión local de la Iglesia Universal de Cristo, es decir, la iglesia aquí en Parque Casas, no es una pequeña parte de la Iglesia de Cristo. En el sentido bíblico y en el sentido teológico, es la Iglesia de Cristo. Y esto quiero ponerlo como primer concepto para que nosotros podamos entender la responsabilidad que nos compete a cada uno de nosotros como miembros de una iglesia local, como miembros de la Iglesia de Cristo. Nosotros estamos hoy aquí en la Iglesia de Cristo. Y si bien también hay otras expresiones locales y hermanos que se reúnen alrededor del mundo, cada expresión local tiene y cuenta con todo lo necesario para que esa expresión local de la Iglesia Universal de Cristo se lleve al máximo, ¿sí? No nos falta nada como iglesia local para cumplir la voluntad del Señor, para cumplir las ordenanzas y los mandatos que Él nos ha dejado en su palabra. Esto es importantísimo, ¿sí? Cuando la Biblia dice, por ejemplo, que nosotros somos miembros los unos de los otros y pensamos, bueno, yo soy un dedo, fulano es la mano, ¿no? Y podemos pensar así. No podemos pensar que la iglesia en Parque Casa es el dedo meñique de la iglesia. La iglesia en Parque Casa es el cuerpo de Cristo. Y en esa expresión local se puede ver lo que ocurre también a nivel universal, que estamos completos en Él, como dice la palabra del Señor en su palabra, cuando dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y luego va a aclarar o va a extender esa idea y va a decir, y vosotros estáis completos en Él. Nosotros estamos completos en Cristo. Bueno, digamos entonces que la Iglesia Universal no está compuesta de comunidades subordinadas, no formamos como una gran cadena de una multinacional. Quiero poder explicarme en este concepto, ¿no? Nosotros, aquí en Parque Casas, somos la Iglesia de Cristo. ¿Y quién es nuestra cabeza? ¿Alguna iglesia mayor de la cual venimos? No, nuestra cabeza es Cristo. Y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo e integrantes de esta iglesia del Señor en la tierra. Bueno, una de las cosas que decíamos al principio es que la Iglesia de Cristo no es una organización, no es una ONG, no es una fundación sin fines de lucro, no es una empresa multinacional, es un organismo. Y la diferencia entre organismo y organización es sencilla. El organismo tiene vida, ¿sí? Un organismo, como nuestro cuerpo, por ejemplo, puede crecer, ¿sí? Puede enfermarse, ¿sí? Y la Iglesia de Cristo es un organismo porque está formado por personas cuya cabeza y autoridad y Señor es el Señor Jesucristo. Y nosotros somos miembros de ese cuerpo y de esa iglesia. En el Nuevo Testamento encontramos expresiones que son sinónimos a Iglesia de Cristo o a la iglesia. Por ejemplo, las voy a mencionar simplemente para que ustedes las conozcan. Está allí en la segunda hoja del apunte. Dice, encontramos, por ejemplo, Iglesia de Dios. Es un término que encontramos en el Nuevo Testamento, hablando de a quién pertenecemos, ¿no? Somos la Iglesia de Dios. 1 Corintios 1:2, 2 Corintios 1:1. Somos edificio de Dios. El Señor llama a su iglesia su edificio, en 1 Corintios 3:9. La iglesia del Señor en Hechos 20:28. La iglesia de Cristo en Romanos 16:16. Iglesia de los gentiles. Iglesia de los santos. Congregación de los primogénitos. Pero nunca vamos a encontrar en el Nuevo Testamento
expresiones tales como, por ejemplo, la iglesia de Pablo, o la iglesia de Pedro, o la iglesia del pastor Juan Angemi, o la iglesia del pastor fulano o mengano, ¿no? ¿Por qué no encontramos esa expresión? Y por eso nosotros no acuñamos esa denominación. ¿Por qué? Porque la iglesia es del Señor. Le pertenece a Él, no le pertenece a una persona. Si bien yo puedo decir, es mi iglesia, pero no porque me pertenezca a mí, sino porque yo pertenezco a la iglesia, ¿sí? En esa expresión yo refiero a mi pertenencia. Yo pertenezco a la iglesia, por eso la iglesia en Parque Casas es mi iglesia. Lo podemos decir tranquilamente, sin temor a equivocarnos. Pero no podemos identificar a ninguna iglesia local como la iglesia de y un nombre propio de alguno de las autoridades delegadas, de ancianos, de pastores. Eso no es bíblico. Una de las primeras iglesias locales que acuñó en su identificación el nombre, entre comillas, de su creador o de quien fue una persona reconocida en esa asamblea, fue la iglesia luterana. Pero yo acá encontré una frase tremenda de Martín Lutero, y él decía: yo os ruego que dejéis mi nombre y toméis el de cristianos. ¿Quién es Lutero? Esto lo dice él, Mi doctrina no es mía. Yo no he sido crucificado por nadie. Y hoy sabemos, existe la iglesia luterana, ¿no? Y tantas denominaciones, pero lo que tenemos que entender por qué nosotros no nos identificamos como la iglesia del pastor tal o la iglesia del fulano de tal, porque la iglesia no nos pertenece, la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo, ¿sí? Especialmente, después vamos a hablar acerca de las denominaciones, ¿no? que es muy común en estos tiempos encontrar cantidad de denominaciones de iglesias cristianas evangélicas, con nombres especiales, propios, privados, ¿no? Que identifican a un grupo determinado de personas. Nosotros, el movimiento de los hermanos libres, siempre ha resistido esto, nuestras asambleas, de identificarnos con un nombre. ¿Vieron? Nosotros siempre en la puerta de los templos o de los locales de reunión tenemos la frase Iglesia Cristiana Evangélica, ¿sí? Iglesia Cristiana, pero no Iglesia Cristiana y un título. Iglesia Cristiana de la Fe Viva o de lo que ustedes... No quiero mencionar ninguna que ustedes conozcan porque no es la idea atacar a ningún grupo, ¿sí? Ni ponernos por encima de otros grupos, para nada. Pero sí entender por qué nosotros creemos esto, porque tomamos como base la palabra de Dios y el Nuevo Testamento y lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo se formó, quién formó y cómo se desarrolla la vida de la iglesia local. Pero bueno, ¿por qué adoptamos el nombre de iglesias cristianas evangélicas? Y algunos nos ponen entre paréntesis hermanos libres, porque era un grupo de hermanos, así surgieron nuestras asambleas, de diferentes denominaciones que se reunían a partir del pan en Escocia, lejos de aquí, con otra idiosincrasia, con otra cultura, pero con una misma intención de poder descubrir en la palabra a Cristo, al Señor. Entendiendo como una de las doctrinas fundamentales que Cristo venía. Era una de las cosas que ellos ahí redescubrieron, una doctrina que había estado prácticamente enterrada literalmente por un montón de siglos. Una doctrina que no se enseñaba, la vuelta de Cristo. Algo que para nosotros es tan común escuchar y saber. Bueno, esa doctrina estuvo olvidada por muchos años. Cuando la iglesia comienza en los primeros años y comienza a ser perseguida, es proscripta la iglesia y es perseguida y es diezmada, es atacada, son muertos miles de cristianos que mueren por el testimonio de la fe de Jesucristo.
Las iglesias se tienen que reunir, los grupos se reúnen a escondidas, ¿sí? Se reúnen en casas, se reúnen en cuevas, en catacumbas, en tumbas, literalmente se reúnen en tumbas, en la orilla del mar. Y la iglesia crecía desmesuradamente, ¿no? Qué curioso, ¿no? Esto entre paréntesis. Cuando la iglesia fue o recibió la mayor persecución fue cuando más creció. Para que pensemos, porque después, cuando la iglesia deja de ser perseguida y pasa de ser de la religión proscripta a ser la religión oficial, pasa de ser la fe prohibida a ser la fe obligatoria, entonces los cristianos salen de las catacumbas, dejan las cuevas, comienzan a aparecer los grandes templos que hoy son maravillas culturales y arquitectónicas, que muchos tienen miles de años y podemos verlos hoy mismo. Comienzan a surgir, y entonces la iglesia también comienza a empoderarse de alguna manera y asociarse con el poder político y económico. Y claro, como estaba tan bien la cosa, ¿no? Ya no había persecución, ya no había peligros. El único peligro lo tenían aquellos que no profesaban la fe cristiana, porque eran perseguidos. Bueno, eso es quizá tema para otra charla. Pero qué curioso, ¿no? Cuando la iglesia comienza a acomodarse, a sentirse cómoda, empieza a perder esta maravillosa verdad de que Cristo volvía a buscarnos. Y deja de anhelar, deja de velar la vuelta de Cristo. Esto es lo que le ocurre, pero no estamos aquí para ver historia de la iglesia, pero sí es necesario que conozcamos los orígenes de este organismo. ¿Por qué decíamos que es organismo? Porque en sí mismo tiene poder. Porque crece, es comparado con un edificio, con un cuerpo que crece, que es alimentado, que es edificado. El apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto, era una función que tenían los apóstoles, los profetas del primer tiempo, eché el fundamento, dice Pablo. Él echó el fundamento que es la doctrina, ¿no? Ellos, los apóstoles, los discípulos, pero fundamentalmente los apóstoles y los profetas, nos han dejado la palabra de Dios. Y ese es el cimiento en el cual es construida la iglesia. Yo, dice Pablo, como perito arquitecto eché el fundamento, pero mire cada uno de vosotros cómo ha de sobreedificar. Es decir, que en nosotros está la responsabilidad de seguir edificando la iglesia de Cristo, ¿sí? Y es un organismo porque en sí mismo tiene poder. Por ejemplo, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, se va a hablar allí de la revelación del ser más siniestro de la historia de la humanidad, y es el anticristo. Todavía no ha ocurrido. Este individuo es un hombre que va a recibir poder de Satanás para gobernar el mundo entero. No podemos explicarlo hoy desde el punto de vista político o diplomático, va a ser una pesadilla, pero de alguna manera este hombre que va a surgir de las muchedumbres, va a surgir de las masas, va a ser aclamado por todo el mundo y va a ocupar un lugar de preeminencia. Pero dice, y ahí cuando esté en ese lugar y va a ser el regidor o el emperador, por llamarlo de alguna manera, de un imperio global, de un gobierno mundial, este anticristo, así lo conocemos porque no conocemos su nombre. La Biblia lo conoce como la bestia. En Apocalipsis 13, la bestia pequeña, ¿no? Porque la más grande es Satanás, de quien recibe poder. Va a regir sobre esta tierra y va a desarrollar esa iniquidad, esa maldad, la va a llevar al extremo. Pero en segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 2, dice que al presente ya está en actividad ese misterio de la iniquidad, pero hay algo que al presente lo detiene. Hay algo que está frenando el avance de la maldad. Hay algo que detiene el avance de Satanás para que no cobre o para que no tome posesión de todas las vidas, de todas las personas, de todas las voluntades. Y eso es el Espíritu Santo o el obrar del Espíritu Santo a través de la iglesia. La iglesia de Cristo representa los movimientos y el obrar de Cristo en la tierra. Cristo no obra en esta tierra fuera de su iglesia.
porque es su cuerpo. Las pisadas de Cristo se marcan por el avance de la iglesia de Cristo. El amor de Cristo se derrama en la tierra a través del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. La salvación es regada por toda la tierra, es anunciada a través de la iglesia de Cristo. No hay ángeles que pregonan la salvación aparte de la iglesia. El Señor dijo, si ustedes callan, hasta las piedras van a hablar. Pero no vemos piedras hablar, porque es la iglesia de Cristo, la que es el heraldo de este mensaje de salvación. Dios obra en esta tierra mediante la iglesia de Cristo, mediante la iglesia de Dios, mediante su cuerpo. Ahora, hay algo que la iglesia no es. Y con esto vamos a tirar por tierra algunos mitos, ¿no? Yo sé que ustedes todos lo saben, pero siempre es necesario enseñarlo. La iglesia no es un templo material, ¿no? Nosotros decimos, vamos a la iglesia, y cuando decimos vamos a la iglesia pensamos quizá en este lugar, ¿no? Cuando alguien me dice voy a la iglesia, yo ya sé dónde va, pero está mal expresada eso, está mal dicho, porque en realidad la iglesia, como decíamos, es el conjunto de personas. De repente, no sé, por alguna razón no podemos reunirnos aquí y nos reunimos en una plaza y allí es la iglesia de Cristo. ¿Sí? Es decir, estas 4 paredes, más el techo, no conforman la iglesia, no son la iglesia de Cristo. Tampoco es el templo de Dios. El templo. Dice Hechos capítulo 2, verso 46. Fíjense, los primeros cristianos, dice ahí Hechos 2, 46, partían el pan por las casas. Es más, en Mateo 18, 20 es el mismo Señor Jesucristo quien dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, he aquí yo estoy en medio de los tales. Es decir, que la presencia de Dios está donde está reunida la iglesia, ¿sí? Donde estamos convocados al nombre del Señor Jesucristo. Es cierto que la iglesia primitiva también, los primeros cristianos, iban al templo judío, ¿sí? Al templo judío a orar. Pero esto fue muy al comienzo, en los primeros años. Después comenzaron a reunirse en casas y después vino la persecución y la diáspora y vino la expansión de todos los cristianos que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. ¿Se acuerdan esa charla que el Señor tuvo con la mujer samaritana? Podríamos leerlo, pero no vamos a hacerlo. Pero el Señor le va a decir, la hora viene y ahora es cuando ni en este monte, en Samaria, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque le preguntaba a la mujer samaritana, ¿dónde debemos adorar? ¿En Jerusalén, en el templo o dónde? Porque había una disputa entre samaritanos y judíos. Y el Señor dijo, no es el templo ese. El templo representa el lugar donde reside la presencia de Dios. Y la presencia de Dios hoy está en nuestras vidas. Por ende, el Señor habita en la iglesia. Ese templo, porque ya el Señor lo había dicho, por ejemplo, encontramos en la referencia que hace el apóstol Pablo en su discurso en Atenas, y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, y siendo Señor del cielo y de la tierra, ¿qué pasa? No habita en templos hechos por manos humanas. Por más que le hagamos una catedral, ¿no? Yo no tengo la posibilidad de conocer esas grandes catedrales que están por todo el mundo. Conozco algunas, mucho más chicas, pero aún así son tremendamente ostentosas y tremendamente maravillosas. Uno la ve y dice, bueno, qué bárbaro. Sin embargo, allí no habita la presencia de Dios. El Señor dice en su palabra, o ignoráis, dice 1 Corintios, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros. Es decir, que el templo de Dios, donde Dios habita, es nuestro ser, es nuestro cuerpo. Este es el templo de Dios. Y por ende, en la congregación de los santos encontramos la presencia de Dios, porque Él habita allí. Ahora vamos a avanzar. Allí en los apuntes hay también algo acerca de las denominaciones, el inicio de las denominaciones. Lo vamos a saltear ahora un poquito para poder hacer algunas consideraciones y algunas aplicaciones a este tema. La iglesia no es un templo, pero la iglesia es ese grupo de personas que ha depositado su fe en el Señor Jesucristo. Esa es la definición de lo que significa la iglesia de Cristo. Ahora, la iglesia local es la expresión también de la totalidad, podemos decir, que no es simplemente una pequeña parte que no refleja el todo, es la expresión máxima de la iglesia de Cristo, aquí en Parque Casas, o aunque sea una iglesia donde se reúnan 5 hermanos, es la expresión máxima de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Pero también tiene esa iglesia local cierta connotación de organización, pues necesita cierta organización. Por ejemplo, el Señor ha constituido dentro de la iglesia local autoridades y ha dado oficios a personas para que se desarrolle la obra de Dios. La iglesia local es la congregación de discípulos de Cristo bautizados, unidos en la creencia de lo que Él ha dicho y comprometidos a hacer lo que Él ha mandado. ¿Sí? ¿Por qué nos juntamos? No es un club social. No nos juntamos porque nos sentimos bien y porque, bueno, no sé qué hacer los domingos a la tarde, voy a la iglesia, ¿no? Y bueno, me piden que me bautizo. No. Ya somos parte de la iglesia de Cristo, pero nos identificamos con una iglesia local, haciéndonos miembros de esa iglesia local por medio del bautismo y la confesión pública de nuestra fe. Entonces la iglesia local es la congregación de discípulos de Cristo, bautizados, que le reconocen a Él como cabeza, que confían en su sacrificio expiatorio para la justificación delante de Dios, que dependen del Espíritu Santo para la santificación, que están unidos en la creencia del Evangelio y comprometidos a mantener las ordenanzas y a establecer sus preceptos, reuniéndose para el culto y cooperando para la extensión del Evangelio y del reino de Cristo. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro que seamos tanta cosa, ¿no? Nosotros que somos hombres sencillos, hombres y mujeres sencillos, con un propósito eterno. Y Dios, para llevar a cabo ese propósito, ha establecido un orden dentro de la iglesia, una organización. Y esto también es bíblico, ¿sí? Primero tenemos que decir en cuanto a la autoridad en la iglesia local, que la autoridad en la iglesia local aquí en Parque Casas o en donde ustedes quieran, es siempre la misma, es Cristo, es la palabra y es el Espíritu Santo. Cristo es la palabra y es el Espíritu Santo. Esas 3 cosas son la autoridad, lo irrefutable. Cristo es la cabeza de su cuerpo. ¿Sí? Dice Colosenses en el capítulo 1, cuando habla de la supereminencia de Cristo, que Cristo está por encima de todas las cosas, y dice allí que Él es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Es la cabeza, es el Señor, es quien manda. Y Él nos ha dejado su palabra como la regla, como la doctrina en la cual basamos todo lo que creemos. Acá no es que nos hemos juntado los hermanos ancianos y hemos dicho, bueno, a ver, hagamos acá un resumen de algunas creencias. No, nuestras creencias se basan en la palabra de Dios. Y creemos a la palabra de Dios. Y también el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo dio dones como Él quiso. Y Él es quien levanta, Él es quien pone en eminencia,
Él es quien se suscita a sus siervos para servir. Es el Espíritu Santo, quien se mueve con poder, quien habla a través de los hermanos y de las hermanas cuando son ministrados unos a otros. Él es también autoridad en la iglesia local. La palabra de Dios como única norma inapelable, Jesucristo como el único Señor y el Espíritu Santo como único representante de Cristo en la tierra, no hay otro. Es el vicario de Cristo, ¿sí? Hay otro que se dice ser el vicario de Cristo. Bueno, la Biblia dice que el único representante de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Y, por lo tanto, cada persona que ejerce algún tipo de autoridad dentro de la iglesia local no es un gobernante, ¿sí? Por eso la palabra nos advierte a los ancianos, a los pastores, que debemos servir y debemos realizar la función de ancianos, no como quien se enseñorea de otros, ¿sí? Hay una palabra muy linda que a mí me gusta, anciano, por ahí no representa mucho esa palabra en nuestro idioma, hace referencia a personas de edad, ¿no? Yo soy anciano de la congregación, soy el más joven de los ancianos de la congregación. Tengo 45 años recién cumplidos. Tengo 46 años recién cumplidos. Dejé los 45 ya, sí. 46 años recién cumplidos. ¿Sí? Y tengo el récord de ser hoy el más joven de los ancianos. Pero me va la palabra anciano porque es así como somos llamados en la palabra. La palabra anciano tiene que ver con una connotación de lo que ocurría en el pueblo de Israel. Los ancianos eran aquellos que ejercían la autoridad en las puertas de la ciudad, los que definían, los que juzgaban, los que decretaban las leyes. Bueno, eran las personas que el Señor había puesto para cumplir una función de gobierno. Pero hay otra palabra que aparece también en el Nuevo Testamento, que es la palabra episcopo. Y esa palabra me encanta. El sobrevedor le decimos nosotros, ¿no? El episcopo es el que mira por encima del rebaño. Es un guardián, pero no un vigilante, ¿sí? O vigilante en el buen sentido de la palabra, porque hoy quizás tenga una connotación mala esa palabra. Es aquel que mira por encima, no es aquel que está sobre el rebaño. No es aquel que se sienta sobre el rebaño y mira las ovejas desde arriba, sino que está dentro del redil, como el Señor le va a decir en 1 Crónica 17 a David, ¿se acuerdan? Yo te tomé del redil de las ovejas, de detrás de las ovejas te tomé. Allí estaba entre el rebaño. David no era una oveja, pero es una gran metáfora de lo que somos en realidad aquellos que servimos al Señor en el gobierno de la iglesia. No somos autoridad de la iglesia. Yo no puedo decir, porque yo soy anciano y es así la cosa, no. Si lo que yo digo, lo que Alejandro dice, lo que Miguel dice, lo que Gustavo dice, lo que Juan dice, no está de acuerdo a la palabra de Dios, esa es la autoridad. Ahora, el Señor levanta, se suscita, no son impuestos los ancianos, el Señor es el que levanta a la iglesia, es quien reconoce. Y cada persona que ejerce esa autoridad dentro de la iglesia no es un gobernante o príncipe, sino un ministro o un servidor. Lo que nos explicaba Gustavo en la cena del Señor, ¿no? El que sirve no es el más grande. Todo lo contrario. El Señor va a decir algo, el Señor dice que el mayor es el que sirve. Pero todos debiéramos servir, pero más aún los ancianos. Tenemos un compromiso delante del Señor y delante de la iglesia local de servir, de estar disponibles, de estar dispuestos, de poder entregar tiempo y dedicación fundamentalmente a 3 ministerios importantes, que es la predicación del Evangelio, la enseñanza de la palabra y las oraciones. Ese es nuestro principal ministerio como ancianos. Después también encontramos por el Nuevo Testamento que los ancianos son de alguna manera los regentes de la disciplina, es decir, quienes aplican la disciplina bíblica a la grey de Dios, ¿sí? A la grey, a la congregación. Fíjense que esa palabra congregación que utilizamos tiene que ver con la palabra iglesia. ¿Por qué? Porque primero fuimos segregados del mundo, ¿sí?
Segregados quiere decir extraídos para ser congregados, ¿sí? Y segregado significa quien saca a la grey. Y la congregación es quien une a la grey. Bueno, eso es lo que significa la iglesia de Cristo. Dice, miren, acá me extraje una frase de un hermano muy querido, don Francisco La Cueva. Dice, la forma correcta de gobierno de una iglesia local es una teodemocracia. Una teodemocracia, donde la única y verdadera autoridad es divina, Cristo, en la que el Espíritu Santo distribuye los dones y constituye los ministerios, llamando a desempeñar a diversos servicios. En este sentido es una teocracia. Pero la iglesia toda, no solo un superior, es la que discierne los dones, la que reconoce los ministerios, nombrando y aceptando los oficios. De esta manera es una democracia. Por eso hay una participación de la iglesia sometida al señorío de Cristo para que se haga la labor, en el reconocimiento también de las autoridades. Y qué triste es cuando hay hermanos que no reconocen la autoridad delegada de Dios. No solamente los ancianos, también en los diferentes estratos de liderazgo, no reconocen a determinada persona como autoridad. En realidad esas personas se están oponiendo a Dios. Porque nosotros entendemos que es Dios a través del Espíritu Santo quien se suscita a las personas que están dirigiendo nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice que debemos orar por aquellos que nos presiden. Debemos orar. Debemos hacer partícipe de toda cosa buena a aquellos que nos instruyen la palabra, dice también el apóstol Pablo. Qué bárbaro, ¿no? ¿Hacemos esto? ¿Tenemos favores con las personas que nos enseñan la palabra? Bueno, después allí vamos a encontrar los deberes y las calificaciones del anciano. Pero yo quería terminar con el tema de las... Esa es un poquito la organización de la iglesia, la formación de la iglesia. Por supuesto que es mucho más extenso, no tenemos el tiempo para desarrollarlo ahora, pero hay algo muy interesante que tiene que ver con la función, con las ordenanzas que ha recibido la iglesia. Bueno, ustedes saben que hay solamente dos grandes mandamientos que tenemos de parte del Señor, ¿no? Uno que se divide en varias partes, que es la Gran Comisión, la encontramos, por ejemplo, en el último capítulo de Mateo, por ejemplo, donde el Señor nos dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? A veces tomamos esa partecita final, nos encanta el aquí yo estoy con vosotros todos los días, pero nos olvidamos que esa promesa comienza con un y he aquí, es decir, si vamos por todo el mundo, si predicamos el Evangelio, si hacemos discípulos en las naciones, si les enseñamos a guardar todas las cosas que el Señor nos mandó, si los bautizamos también, hay una ordenanza de Dios a la iglesia a bautizar. Ese mandato es a la iglesia, no es individual. Dios manda a la iglesia a bautizar a aquellos que reciben a Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo agrega amén, ¿no? Y todos podemos decir amén. Y qué bárbaro, ¿no? Qué seguridad que tenemos en esta gran comisión. Pero hay una segunda gran ordenanza, el Señor nos ha mandado a reunirnos a hacer memoria de Él. Es no solamente la única reunión que el Señor nos mandó a tener, sino la más importante. No quiere decir que, bueno, ahora tenemos que cerrar todas las otras reuniones que tenemos, no. Porque vemos que los hermanos se reunían para orar, por ejemplo. Si bien no encontramos un mandato en la palabra general a la iglesia, un mandato general a la iglesia, orar, si vemos que como responsabilidad individual debemos orar. Y debemos perseverar en la oración. Y debemos hacerlo con alegría, con mucho gozo. Por supuesto, por eso tenemos nuestra reunión de oración. Por eso también vos orás en tu casa.
Por eso también tenemos actividades juveniles, de niños, ¿no? Para poder desarrollar esa función que encontramos dentro de la Gran Comisión, que es enseñándoles todas las cosas, a guardar todas las cosas que os he mandado. Lo hacemos así en grupos etarios. Pero el Señor nos ha pedido que nos reunamos específicamente, exclusivamente, a hacer memoria de Él. De su persona, en primer lugar, y de su obra. La cena del Señor. Y yo me pongo muy triste, hermanos, cuando también veo que hay hermanos que prefieren no venir a la cena del Señor. Voy a la segunda reunión. ¿Por qué? Y bueno, porque es más entretenida. Los músicos son mejores que los que tocan primero, porque le pifiamos mucho al principio, ¿no? Después hay un refrigerio, está bueno. Me encuentro, charlo con mis amigos. Tenemos que estar en esta reunión, pero fundamentalmente, hermanos queridos, tenemos que estar presentes en la cena del Señor. Porque es una santa convocación. Porque nos forma parte de una de las ordenanzas fundamentales, del primero quizás, de los dos grandes sacramentos que tenemos en la iglesia, que es el bautismo y la cena del Señor. Para hacer memoria de Cristo cada primer día de la semana. Pero creo que muchas veces en algunas actitudes que tenemos le restamos importancia a esta ordenanza que tenemos como iglesia. Que como un solo hombre nos reunamos a hacer memoria de Cristo. Llegamos muy tarde a veces. Y yo puedo entender que a veces puede pasar algo, ¿no? Que nos impida llegar a horario. Tratamos de corregirlo para el siguiente. Pero cuando esto se torna constante, o cuando directamente decidimos no venir, no hemos entendido esto. El Señor nos ha constituido y nos ha dado una gran ordenanza de hacer memoria de Cristo. Hasta que Él venga. Hay plazo perentorio. Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Hermanos, nos reunimos alrededor del pan y del vino, que no son el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que son símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. No existe la consubstanciación como doctrina que creen los católicos, por ejemplo, que el pan y el vino se transforman metafísicamente o literalmente hablando en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto no ocurre. Es pan o son bizcochitos y es vino el que tomamos en memoria del Señor Jesucristo. Pero encontramos también otras ordenanzas desde el punto de vista, como decíamos, de la práctica de la iglesia. Y con esto vamos a terminar, lo vamos a hacer breve. Lo primero que encontramos en Hechos, en el capítulo 2, hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia local, en aquel momento la única iglesia, no había muchas iglesias, era la iglesia, porque tampoco había varias iglesias locales, estaban todos reunidos, unánimes, y dice, perseveraban, dice Hechos 2, 42. Perseveraban, y esta es la primera característica de una ordenanza bíblica, de conducta de los creyentes dentro de la iglesia. La primera característica es la asiduidad. Eso significa perseverar. Asiduidad. ¿Qué significa ser asiduo? Ser constante. Participar asiduamente. Yo he escuchado muchos hermanos que dicen, bueno, yo no creo que esté bien ir a la iglesia todos los domingos, ¿no? Una vez cada tanto, una o dos veces al mes está bien. Acá encontramos a los cristianos en los primeros tiempos que eran asiduos, perseveraban, no se querían perder ni una, ¿no? A mí me encanta cuando hay nuevos convertidos que vienen y los vemos en todas las reuniones, ¿no? Están primero, se van último. Después tristemente pasa el tiempo y llegan último y se van primero. O no los encontramos. Hebreos 10:25, un tiempo después, es el escritor de los Hebreos quien tiene que decir, no se dejen de congregar. Como algunos ya tenían por costumbre, había pasado un tiempo, no es un mal de nuestra época, ¿no? Esta crisis en la fe también la vivía la iglesia primitiva. Muchos se dejaban de congregar y es para mí el apóstol Pablo quien dice, no se dejen de congregar
como algunos tienen por costumbre, y tanto, exhortándoos unos a otros, pero tanto más cuando veis que aquel día, la venida de Cristo, se acerca. En segundo lugar, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, la obediencia no solamente a las personas que Dios había puesto en eminencia, en aquel momento los apóstoles, después hubo ancianos también, cuando dejaron de existir los apóstoles, hubo ancianos que los apóstoles en ese primer momento establecieron en todas las iglesias locales. ¿Se acuerdan que Pablo manda a Tito a establecer ancianos en la iglesia de la isla de Creta, en las iglesias de Creta? Y constituyen ancianos allí. No había apóstoles, había ancianos. Entonces ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Como decíamos antes, los apóstoles quienes habían echado el fundamento, el cimiento doctrinal de nuestra fe. Ellos perseveraban en la doctrina. Lo que hacemos también cada uno de nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios. Pero también perseveraban en la comunión unos con otros. Esto es fundamental. A mí me ha pasado, tristemente, de visitar otras iglesias, ¿no? Y esto se lo digo a ustedes, hermanos, porque ustedes ya me lo han escuchado decir varias veces. A mí me da una alegría enorme ser parte de esta iglesia aquí en Barcaza. Una felicidad y, si se me permite, algún orgullo de pertenecer a esta iglesia. Porque uno, cuando llega acá, uno se siente en familia, verdaderamente. Tenemos un montón de otros defectos, ¿no? Como cada familia tenemos muchos defectos. Pero no es esto, el amor fraternal se puede experimentar, se puede sentir, se puede experimentar. Cuando nos saludamos, cuando nos abrazamos, cuando nos damos un beso y nos deseamos bendiciones, cuando nos preocupamos y nos llamamos entre semana, ¿cómo estás? De este tema, estamos orando, tenemos una lista de oración que seguimos en casa y oramos cada uno de nosotros y nos preocupamos. Y eso es perseverar en la comunión, en sentirnos unidos, parte. Si un miembro se duele, todos nos dolemos con ese miembro. Si un miembro es feliz, todos nos alegramos. No se vive esto en todas las iglesias, es triste. Pero es así, uno visita otras iglesias y me ha pasado de ir a ministrar a otras iglesias y que no se me venía nadie a saludar ni siquiera, ¿no? Qué triste, no tenemos que permitir que eso suceda nunca aquí. Tenemos que sentir y vivir la iglesia como una expresión de la familia de Dios. Eso es lo que somos. Perseveraban en el partimiento del pan. Bueno, pero esto tiene que ver con la ordenanza principal de la Cena del Señor, por eso lo vamos a saltear. Ellos comían juntos y celebraban partiendo el pan por las casas, lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2:46, 1 Corintios 11 y 1 Corintios 10 también. También en las oraciones, ¿sí? La iglesia era, especialmente la iglesia primitiva, muy ferviente en las oraciones. Muy ferviente en las oraciones, ¿no? En las oraciones privadas, personales, en grupos. Ellos tenían la posibilidad de que toda la iglesia se pudiera reunir en un aposento alto y oraban. Y allí oraban. No sé, habrá sido grande porque eran 120 los que estaban allí en ese aposento alto. Pero oraban, perseveraban. También con alegría y sencillez de corazón. Sin duda se trataba de gente feliz, con un gozo radiante. Y así debiera ser. Cuando alguien viene y nos visita, debiera experimentar eso. Que somos una comunidad, un pueblo muy feliz. Que experimentamos el gozo de ser salvos, de formar parte de la iglesia de Cristo, de sabernos hermanos, de sabernos salvos, hijos de Dios. Y fundamentalmente, alabando a Dios. Tenemos que alabar a Dios, es una de las ordenanzas y yo les diría más que ordenanza, una de los propósitos de la iglesia en la tierra, alabar a Dios. Dar gloria a Dios, predicar el Evangelio, ser luz y sal son funciones, y también alabar a Dios es función primordial, fundamental de la iglesia de Cristo. Llenos de esa alegría que hablábamos, ensalzaban a Dios por su santidad infinita, por su gran bondad y por haberles entregado a su Hijo unigénito en propiciación de sus pecados, como dice 1 Juan 2:2. Por habernos rescatado de la condenación, por habernos hecho hijos suyos, por lo que eran, por lo que le restaban ser, ¿no? A ellos, porque sabemos que Cristo comenzó en nosotros una obra y por eso le alabamos.
porque la sigue haciendo, ¿no? Y por supuesto que la iglesia del Señor tiene muchas fallas y se ha dividido, pero esto es por una condición que tiene la iglesia presente, una condición de santidad y de pecado, que es una condición que nos acompaña hasta el día de Cristo. La comunión de santos, comunión de pecadores, no es frase mía, Gustavo me la atribuye a mí, pero es la realidad de lo que somos. No somos los santos de este mundo, somos los santos de Dios, pero somos una comunidad de personas salvadas por Cristo, regeneradas, santificadas, justificadas por el Señor. Y debiéramos estar felices, contentos de pertenecer a este pueblo de Dios. Bueno, hermanos, podemos hablar un montón de cosas más. Yo he dado simplemente un pantallazo, por eso les he dejado allí los apuntes en el celu para que puedan verlo en PDF. Y tengo 2 copias aquí, son grandes, son como 20 páginas, pero las tengo para los que no están en ese grupo o para aquellos que realmente les cueste verlo del celu. Me dicen, Ale, yo quiero una copia, yo les entrego la copia y lo pueden ver y lo pueden seguir estudiando durante la semana. Oramos para terminar. Bendito Señor, queremos darte gracias por tu palabra, por tu presencia en medio nuestro a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos reconforta, nos exhorta, nos alienta, nos anima, nos instruye, nos marca la senda, el camino a recorrer. Señor, gracias por sabernos hijos tuyos y miembros de la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Gracias porque somos cristianos, por haber depositado nuestra fe en Cristo. Somos salvos por la fe en la obra de Cristo Jesús, pero también somos miembros de la Iglesia Universal del Señor. Y como miembros de la Iglesia de Cristo tenemos que cumplir los propósitos que tú nos has fijado. Señor, ayúdanos a entender estas cosas, a ponerlas en práctica, a vivir, a entender que aquí en Parque Casas somos la expresión máxima de la Iglesia de Cristo. Que no nos falta nada para cumplir tus propósitos aquí, en este lugar que nos has puesto, Señor. Ayúdanos a poder movernos, Señor, con la conciencia plena de que debemos ser luz y sal en este lugar, para poder alcanzar, Señor, en tu buena voluntad, en tu gracia, aquellos de tu pueblo que aún están en tinieblas, en este barrio y en los alrededores. Señor, que tu iglesia, que la iglesia de Cristo aquí en Parque Casas, se ponga de pie, Señor, y cumpla los propósitos para los cuales fue creada, Señor. Queremos bendecir tu nombre también. Queremos alabarte, Señor, y reconocer de que nosotros no somos nada, que todo lo hacemos en tu poder, en tu misericordia, en tu voluntad. Y queremos rogarte, Señor, que nos utilices como instrumentos para honra, como utensilios de honra, en medio de la grey, en medio de la congregación, que seamos de bendición a nuestros hermanos, que no seamos de tropiezo, Señor, que podamos contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo, que anunciemos el Evangelio de Cristo, que lo hagamos sin temor, que lo hagamos sin cesar y que lo hagamos en el poder del Espíritu Santo. Señor, queremos bendecir tu nombre, queremos alabarte y queremos pedirte que tu palabra cumpla el propósito por el cual fue enviada. Te adoramos y lo hacemos dándote las gracias a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.